¿Qué le parece si entramos ya de lleno a este anuncio de presupuesto 2025? Ya lo decíamos, con un enfoque obviamente en temas de seguridad. Va a haber una expansión, además es parte de lo que se daba cuenta por parte del presidente el día de ayer. El gasto público va a crecer en 2,7% en comparación a lo aprobado el año 2024. Ese es parte entonces de los enfoques y de las propuestas que están surgiendo en este proyecto. El mandatario dijo: hoy tenemos una economía mejor que la que recibimos, creamos 500.000 de empleos, apoyamos a las pymes, ordenamos además las cuentas fiscales y con la ley de cumplimiento tributario en 2025 vamos a apoyar el trabajo de las policías en varios frentes. Tendremos 1.300 carabineros adicionales. Es parte entonces de lo señalado por el mandatario. Importante los enfoques también que se vayan a hacer, además de seguridad, en, por ejemplo, permisología, algo que ya ha estado también siendo puesto en la palestra por parte de este gobierno. Salud, educación también están dentro de los enfoques hechos por el presidente. Aseguró que los recursos en seguridad además habrán crecido en 15% desde el inicio del actual ejecutivo. Con esos números, con esos datos, con también algunas de las frases del presidente, inmediato para que me cuentes un poquito también la sensación que tienes, además de las expectativas que ya nos habíamos hecho con los primeros apuntes que se vienen realizados. Ajá. Sí, bueno, ayer en cadena nacional el presidente presenta los ejes centrales y también las grandes cifras que van a mover el debate de la ley de presupuesto. Creo que a priori son siempre buenas noticias que podamos tener mayor capacidad de generar garantías sociales y avanzar también en la agenda que se comprometió con el pueblo de Chile, y en esa línea creo que me sumo también a la valoración que hacía el presidente ayer respecto de haber aprobado la ley de cumplimiento tributario. Ahí hay una muy buena noticia, o sea, no solo en términos de la recaudación que va a tener el proyecto o la ley, más bien ya en ejercicio, sino también cuando entre en régimen con una cantidad importante de recursos, que si no me equivoco son 4.500 millones de dólares en régimen, que van a ser también una importante ayuda para poder tener otras políticas públicas financiadas de forma permanente. Y no solo por eso, sino también porque aquí tenemos un avance importante en terminar o garantizar el término o la reducción al menos de la evasión y la elusión fiscal como un componente importante que tiene principalmente a quienes más ganan evadiendo o eludiendo sus responsabilidad tributaria y con el fisco. Entonces, es muy importante ese elemento, en primer lugar. Y por otro, esta idea del cumplir con Chile, que se reafirma en los ejes donde se ponen las prioridades, que es seguridad, que es economía, que son derechos sociales, donde está vivienda, educación, salud. Yo principalmente ahí los valoro. Creo que una cuestión muy importante que hizo alusión también ayer el presidente tenía que ver con los recursos que van a aumentar en función de lo que ya fue la primera tanda del royalty a la minería, que robustece de forma muy importante la política de descentralización en nuestro país, tanto en materia de gobiernos regionales como en municipios. Sabemos que los municipios en gran medida se hacen cargo de importantes servicios sociales públicos como la salud, como la educación, a pesar de que está en tránsito, como la seguridad pública más directa con la y los vecinos. Entonces, es muy importante poder robustecer allí también los recursos para asegurar mejores condiciones de resolver esas necesidades básicas que están alojadas en la administración municipal y que sabemos es muy dispar entre un municipio y otro. Por lo tanto, creo que ahí también hay un elemento importante que destacar, junto con lo que se resuelve y se comenta sobre educación, particularmente allí, no solo en lo que respecta a lo que estamos esperando que se presente, que es el proyecto de nuevo modelo de financiamiento de la educación superior, sino también en los recursos que aumentan para una mejor implementación de los servicios locales de educación pública, con un 32% de aumento en el presupuesto, y también con lo que va a ser y que son reivindicaciones históricas, pero muy sentidas por la y los estudiantes, que tiene que ver con la beca Junaed, por ejemplo, con el aumento y el reajuste de ese monto, que permite tener mejores condiciones de estudio y de permanencia, sobre todo para quienes tienen o estudiamos con becas arancelarias o con gratuidad, y que permiten entonces tener mejores condiciones de estudio en la educación superior. A priori me comentaría esos elementos, pero creo que la agenda, sin duda, que después vamos a profundizar en materia de seguridad, son también fundamentales en garantías
no solo de condiciones laborales de quienes ejercen la seguridad pública, sino también en poder perspectivar una estrategia, y lo conversábamos un poco antes de entrar, una estrategia de seguridad que tenga y garantice o tenga un mejor horizonte de largo plazo. Sí. Y eso creo que también son buenas guiños que se dan en esta cuenta pública, en esta cadena nacional, no cuenta pública. Bueno, falta un poquito, pero en la cadena nacional respecto a la presentación de la ley de presupuesto, y bueno, esperemos que el debate esté a la altura también en el Congreso. Exactamente, y ahí yo quiero recoger, ya que recordabas el tema de la ley de cumplimiento tributario, de alguna manera ahí también se ha estado dando una señal de que los consensos se pueden ir logrando, que en algún momento se vio complicado, pero finalmente se fueron acercando posiciones. Joaquín, cuéntame también tú cómo los observas ahí, también Bárbara nos decía, va a ser importante hacer una bajada a los temas estrictamente de seguridad en el segundo bloque, pero a priori lo más global, ¿cómo lo observaste? Sí, de todas maneras yo creo que el foco del presupuesto esté en las áreas donde hay una mayor preocupación por parte de los chilenos es siempre positivo. A todas luces, y así lo han reflejado cualquier encuesta que uno revise en los últimos 10 años, los 4 ejes principales que tiene este presupuesto, que son seguridad, salud, educación y vivienda, básicamente, son las principales preocupaciones de las personas y, por tanto, la principal función del Ejecutivo es hacerse cargo de esas inquietudes. Ahora, yo no creo que debería ser un motivo de gran sorpresa que el Ejecutivo se esté haciendo cargo de dichas preocupaciones. Mal que mal, esa es su función principal. Hay un tema que yo creo que no es un problema de este gobierno, sino es algo que Chile viene arrastrando, por cierto, hace 10 años por lo bajo. Y es la salud de las cuentas fiscales y cómo nos hacemos responsables de que cada vez hay un mayor gasto. No tenemos un aumento de los ingresos que sea proporcional al gasto que nosotros hemos tenido y por tanto hemos tenido un deterioro en las cuentas fiscales que es notorio. El único año que este gobierno tuvo un superávit fue el año 2022. ¿Qué significa eso en palabras simples? Que le entró más ingresos de los que gastó. Pero eso fue con un presupuesto diseñado por Rodrigo Cerda y el presidente Sebastián Piñera durante el año 2021. Fue celebrado ampliamente por redes sociales, por personeros del gobierno, también en declaraciones públicas. Sin embargo, para este año el Consejo Fiscal Autónomo estima un déficit, o sea que estamos gastando más de lo que está ingresando, efectivo de menos 1,9%. Y un estructural, que en palabras sencillas, un déficit estructural es sacando todo lo que sea coyuntural al año respectivo de un menos 2,2%. En paralelo, la deuda pública subió desde el 2010 de un 8,6% del Producto Interno Bruto a un 39%. Estamos ya y con perspectivas de que va a seguir subiendo en el tiempo. Los funcionarios públicos desde el 2014 han subido en un 51%. Y si uno revisa las cifras de, pucha, está bien, yo no quiero aparecer en la posición de un libertario, porque uno dice que acá el Estado tiene que desaparecer, ni mucho menos, pero uno ve cómo se está gastando esa plata y ve que según cifras desde la OCDE, la satisfacción de los usuarios con los servicios públicos permanece absolutamente estática desde el año 2010. Y también uno ve que la DIPRES evalúa los programas públicos que se hacen, que el gobierno central realiza año a año, y se terminan eliminando en el último filtro que se hizo del gobierno 26 programas públicos que llegaron a ser ejecutados y implicaron un gasto de platas públicas. Entonces, yo lo que quiero poner sobre la mesa, celebrando que el gobierno se esté atendiendo a las principales preocupaciones de la ciudadanía, es lo que corresponde. Yo creo que también la oposición, en un rol de una oposición que construya para el país, que se preocupe de lo principal en un Estado de Derecho, que es la seguridad, mantener el orden público, debería celebrarlo. También debemos poner el acento sobre cómo estamos gastando los recursos, cómo generamos más recursos. El proyecto de cumplimiento tributario, por cierto, que es muy positivo en ese sentido. Pero tenemos también que ver cómo generamos más recursos, no por parte de la recaudación, sino por parte de la creación de recursos, que es simplemente la política más efectiva, la cual es el crecimiento económico. Bueno, ahí nos encontramos con el tema de la eficiencia dentro del Estado, Bárbara, que en más de una oportunidad lo hemos tocado también en los paneles, lo que tiene que ver también con, por ejemplo, el tema de los funcionarios públicos, que en más de una oportunidad también ha surgido a la hora de pensar en los gastos. De hecho, en Pivotes también han estado entrando en las temáticas de modernización del Estado a la hora de pensar en aquello. Pero es importante también saber, Bárbara, cómo observas el tema de la eficiencia económica que lo plantea ahí Joaquín, tomando en cuenta además de que hay varios factores que privan en ese sentido. Ahí hablaba del crecimiento, Joaquín, pero el desarrollo definitivo de una industria nacional yo creo que también es un elemento no menor a tener en cuenta. Sin duda, creo que cuando hemos hablado de la eficiencia del gasto público, hay que poner siempre en el centro la responsabilidad fiscal y ahí las preocupaciones que ponía Joaquín, yo creo que gran parte
quienes estamos también en mi vereda la tenemos, que es precisamente no tener un aumento sostenido de la deuda pública, sino que generar ingresos permanentes y sostenidos para poder entonces generar garantías de desarrollo social, de derechos sociales y de garantías sociales. Pero creo que en esa línea y en marco también de la responsabilidad de los recursos públicos y en su uso eficiente, creo que es importante también mirar dónde el Estado ha ido depositando a un saco roto esos recursos. Y ahí aparece la banca, por ejemplo, respecto al crédito con aval del Estado. Ahí aparecen los financiamientos directos a las instituciones de educación superior que pagan 17 millones de pesos a docentes que no hacen clases, como Marcela Cubillo en la Universidad de San Sebastián, por ejemplo. Ahí aparecen transferencias o tratos directos que dejan entrever situaciones complejas de financiamiento irregular, probablemente, y que lo problematizamos en fundaciones, lo problematizamos en universidades, lo problematizamos a todo nivel. O sea, creo que aquí es importante efectivamente mirar dónde el Estado pone sus recursos y que esos recursos efectivamente lleguen o tengan el destino que queremos, que es finalmente que cambie o mejore las condiciones de vida de las personas. Sí. Y en ese marco, en el día de ayer también el presidente se hizo cargo respecto de lo importante que es impulsar el crecimiento y el desarrollo del país. Y fundamentalmente en el pilar económico, que es uno también de los que se plantean como preocupación en materia de presupuesto, se plantean algunas medidas que se van a impulsar respecto a estos nuevos recursos, como el Instituto Nacional del Litio, potenciar la pequeña y mediana minería con ENAMI y impulsar obras públicas, empleo y desarrollo en función de proyectos, por ejemplo, como la desaladora pública en la región de Coquimbo, la doble vía de la Ruta 5 en Chiloé, el eje Nueva Alameda en Santiago, la pavimentación de la carretera austral y otros grandes proyectos que sin duda son positivos para poder aumentar el empleo en nuestro país, que no solo necesitamos que aumente, sino que sea de buena calidad, con buenos salarios, y ahí hay desafíos mayores, sin duda. Creo que en todo este debate, y lo hemos conversado en otras oportunidades, hay que poner en el centro también el crecimiento estancado a largo plazo que tiene nuestro país. Y ahí fundamentalmente está alojado un problema estructural. Y un problema estructural que tiene que ver con la sobrefinanciación de nuestra economía, desde mi perspectiva, que tiene que ver con que no somos capaces de desafiar nuestras ventajas comparativas, con que no somos capaces finalmente de decirnos somos potenciales creadores de mejores condiciones de desarrollo en nuestras industrias que ya tenemos, por ejemplo, la minería u otras energías renovables que estamos desarrollando. Y ahí no solo como exportadores de materias primas ni de insumos básicos, sino que como generadores de nuevas ideas y de cadenas de valor. Y en esa línea hay un debate profundo que dar. Y ahí hay articulación, al igual que se hizo respecto de la ley de cumplimiento tributario, hay articulación nacional que tener. O sea, necesitamos a todos y todos preocupados del desarrollo de largo plazo de nuestro país, de ser competitivos, de tener articulación regional. Y esas son cuestiones que yo diría todavía no se han debatido suficientemente y que mantenemos esta idea de, bueno, ¿quién impulsó un poquito más el crecimiento de este país? ¿Quién tuvo una mejor cifra del IMASEC este mes o este trimestre? O sea, me parece que esos son debates muy cortoplacistas, muy pequeños y que no finalmente tienen la posibilidad o no nos dan la posibilidad de efectivamente mirar la profundidad de este debate en función del desarrollo del país. Joaquín, me quedo contigo. Hay varios puntos que aborda Bárbara. También, efectivamente, hay gastos que el Estado está realizando. Recordaba el tema del CAE, por ejemplo, que es importante también tenerlo en cuenta a la hora de ver el panorama completo. Sí, yo creo que los dos podemos estar muy de acuerdo en que el gasto del Estado, para que sea eficiente precisamente en materias como el CAE, donde, fomentado principalmente por lo que es actualmente el oficialismo, se dejó de pagar muchas personas que estaban pagando, que por cierto al egresar de sus carreras van a pertenecer por lo bajo al 10% más privilegiado de Chile. Es importante hacerse cargo de temas como ese y también de frescuras como las que hizo Marcela Cubillo en la Universidad de San Sebastián y como la Universidad de San Sebastián también lo está haciendo con muchos personeros de Chile Amo. Yo creo que no hay que ser tímido al respecto de eso. Yo creo que, por ejemplo, a un sector que yo me siento más representado, que es la derecha, sí le ha faltado un poco más de énfasis al respecto y, por cierto, podemos concordar. Dicho eso, yo creo que no hay que olvidar que la principal política social, ya sea que tú tengas o no tengas un espíritu igualitarista, es el crecimiento económico. Porque, volviendo al punto, ya sea que tú quieras o no quieras que la plata que existe en este país se divida y se reparta equitativamente, primero tenemos que crear los recursos necesarios para ello.
El gobierno el año pasado convocó a una comisión que se llamaba la Comisión Marfan, que era la Comisión Marfan, una comisión que convocó a los mejores economistas de Chile para ver cuánto aportaba en recaudación fiscal cada punto de crecimiento del PIB. Y el resultado fueron 570 millones de dólares en régimen. Eso es 0,16 puntos del PIB. Entonces, el presidente, yo creo que es sensato también reconocer que en el último tiempo, porque no era una preocupación cuando este gobierno asumió, ha tomado un discurso que es más pro-crecimiento. Existen iniciativas como el Gabinete Pro-Crecimiento, las reformas que se quieren hacer a los permisos sectoriales, la reforma que se quiere hacer a la evaluación ambiental, que van en esa línea. Pero en la misma cadena nacional el presidente celebra un 2,5% de crecimiento y, citando a la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, que lo dijo el año pasado, yo creo que debemos preguntarnos si ese 2,5 es suficiente y es motivo de celebración. Si a mí me preguntas, yo creo que no. Como bien decía Bárbara, el Banco Central proyecta que en los próximos 10 años Chile va a tener un PIB tendencial, va a crecer en promedio el 1,9%. Es una cifra bajísima. Sí. No te alcanza a compensar el aumento de la población. Y en paralelo vemos situaciones que uno dice, pucha, teniendo un desafío tan grande por delante, nos estamos dando unos gustitos en términos de crecimiento económico que no deberían ser. Tomo lo que pasó, por ejemplo, durante la semana pasada con el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta, que un proyecto de Colbún, que había pasado todos los estándares que necesitaba la evaluación ambiental respectiva, lo rechazó. Y el ministro Marcel y también el presidente Boric, como yo entiendo que están tratando de tomar una veta más pro crecimiento, tuvieron que pedirle la renuncia por pérdida de confianza. Sin embargo, la misma reforma que se quiere hacer al sistema de evaluación ambiental, se reemplaza los comités de evaluación ambiental y se reemplaza el comité de ministros, instancias tan cuestionadas, por la decisión del director regional, que es la misma situación que nosotros vivimos. Así pasa con el litio, que tenemos una estrategia nacional del litio que, si tú me preguntas a mí, no tiene sentido alguno. Lo que se tendría que hacer es permitir la concesibilidad del litio como todos los otros elementos de la tabla periódica y como lo están haciendo Argentina, Australia, Canadá y todos los países que no están, y por cierto nos van a superar de aquí al 2030. La inversión desde el 2014 está completamente estancada en Chile. Los últimos 2 trimestres ha ido a la baja y por cierto se sacan cifras de inversión extranjera para justificar que hay una mayor inversión, que la mitad, por cierto, es solamente reinversión de utilidades, así lo han dicho muchos economistas. Entonces, de nuevo, no quiero ser majadero en decir que este gobierno está con el crecimiento y preocupado completamente de otras cosas, porque no creo que sea así. Y tampoco quiero decir que esto es un desafío fácil, y esto va para la derecha, de que en el próximo gobierno se cambia el signo, si es que le va bien a la derecha, y la cosa se arregla de un día para otro. Esto es un desafío. Pero hay mucho optimismo, dices tú. Yo creo que hay demasiado optimismo. Yo creo que hay un poco de ingenuidad incluso al respecto. Esto requiere reformas profundas. Las reformas profundas requieren un sistema político que te permita hacer grandes avances. Eso no está actualmente. Y por tanto, si queremos proyectar cierta estabilidad y por cierto la mejor política social, vuelvo a recalcar el crecimiento, necesitamos una reforma al sistema político que viabilice los grandes cambios. Y eso tiene que ser una prioridad del oficialismo y de la oposición. Dejemos estos últimos minutos para aproximaciones más breves, cerrar particularmente el tema más general, porque lo que tiene que ver con seguridad quiero entrar un poquito más en detalle. Bárbara. Sí, no, yo quisiera, destacar otros componentes que se mencionaron ayer en el anuncio de la ley de presupuesto y su ingreso, que tiene que ver particularmente con la agenda social. Y muy fundamentalmente respecto al eje de vivienda. O sea, tenemos hoy día, se anuncia un aumento del 11,4% de los recursos para poder abordar el plan de emergencia habitacional, que tiene por objetivo cumplir con 260.000 viviendas que se establece de esa manera el déficit a priori, pero sabemos que hay probablemente una cifra mayor de la que se está hoy día desafiando el gobierno a poder estrechar esa brecha. Creo que es fundamental ese componente porque en la vivienda, en el barrio, en la ciudad, en cómo se genera comunidad, determina muchos otros elementos respecto al acceso a educación, a entretención, a espacios públicos, a salud y a lo que pasa finalmente en la familia. Necesitamos protección en materia de vivienda, necesitamos terminar y reducir con los campamentos, el allegamiento, necesitamos problematizar sobre también las políticas de subsidio habitacional que hoy día existen y la población que está focalizada para ser atendida. O sea, tenemos una deuda importante ahí en materia juvenil, por ejemplo, respecto al acceso al crédito, al endeudamiento para poder después acceder a una vivienda. Se habla de la generación sin casa.
Pero sabemos que si bien ahí hay una urgencia, existe una deuda de muchos años respecto de la vivienda en nuestro país y por lo tanto los focos de atención son variados, pero necesitamos empezar a mirar eso y a perspectivar que no solo la vivienda en propiedad es una solución respecto de garantizar la vivienda digna o la vivienda que permita entonces el buen desarrollo de otros derechos y garantías sociales. Por otro lado, quisiera destacar también lo que se avanza en materia de cuidado, cultura y deporte como componentes fundamentales si lo que queremos es avanzar entonces en una perspectiva de horizonte de seguridad pública también. Cultura tuvo ahí también una presencia mayor que en otras oportunidades. Exacto, muy importante y el presidente plantea que hoy día también se va a avanzar en proyectos no concursables para el espacio de la cultura, que siempre ha sido una deuda histórica poder avanzar de forma sostenida el 1% de presupuesto en cultura, que también es una demanda hace muchos años de la y los trabajadores de esa área, pero el fomento del deporte también y de los cuidados en términos de que la juventud, las niñeces, la adolescencia que tienen madre o padres que trabajan, no se queden solos, que tengan finalmente también garantías de poder acceder a otros espacios de desarrollo y que eso facilita sin duda que no existan entonces más soldados en los barrios, en las poblaciones, y eso necesita de recursos, de políticas públicas que aseguren cuestiones permanentes. Y ahí creo también poner ese acento y valorar mucho esos anuncios que se hicieron en materia del presupuesto. Joaquín, para cerrar este bloque, ahí Bárbara aludía al tema de la cultura, deporte, vivienda como importantes a tener en cuenta. Para cerrar, también te dejo ahí la palabra. Muy brevemente, sí. Sobre todo en el tema de la vivienda estoy de acuerdo con Bárbara. Nosotros actualmente tenemos, sobre todo en comunas como Estación Central, Santiago Centro, una cantidad de, por ejemplo, departamentos que están vacíos, que no hay una demanda para comprarlos, que la gente no puede arrendarlo y están ahí, están botados. Y en paralelo vemos en ciudades como Antofagasta, en muchas ciudades de regiones de Chile, que se están formando campamentos. En muchas partes, compuestos principalmente por extranjeros que llegan a Chile y que no tienen las condiciones para costearse un arriendo, lo que te genera un montón de problemas de cohesión social y también problemas de delincuencia. Recordemos que, por dar un ejemplo el más drástico de todos, cuando fue asesinado el teniente Ronald Ojeda, apareció en una toma. Y eso así se replica en otro tipo de delitos a lo largo de Chile. Y por último, algo que igual me hubiera gustado ver, pero que sé que también es una preocupación, al menos del ministro Mario Marcel, es el tema de la evaluación de las políticas públicas que existen en Chile, y se relaciona un poco con los datos de la IPRES y la AUTE que mencionábamos. Un proyecto que está ingresado, que crea la Agencia de Evaluación y Calidad de Políticas Públicas. Creo que es un paso muy positivo y yo espero que ese proyecto particularmente avance, porque si queremos empezar a hacernos cargo de las urgencias sociales, muy bien ya lo decía Bárbara, y creo que en eso podemos tener un consenso bien amplio. Primero también tenemos que empezar a evaluar correctamente ex ante y ex post las políticas públicas que nosotros estamos implementando para que la plata se use como corresponde. Siendo ya las 9 de la mañana con 37 minutos, volvemos con nuestro panel del día de hoy. Estamos en esta oportunidad junto a Joaquín Sierpe, analista de políticas públicas de Fundación Pivotes, y con Bárbara Navarrete, secretaria general de las Juventudes Comunistas. Vamos a entrar en temas de seguridad porque fue obviamente uno de los enfoques principales del presupuesto 2025 que se presentó por el presidente el día de ayer, pero que ha estado además acompañado por varios temas en lo que tiene que ver con la gestión. Por ejemplo, los balances en torno a los homicidios en los primeros 9 meses de 2024 acumulan cerca de 700. En Chile, la región metropolitana es la que exhibe el peor número con 260. Es parte de la información que proporciona la PDI en un balance a nivel nacional realizado y que se dio a conocer durante el fin de semana. Un tema que obviamente viene a acompañar la preocupación en torno a hechos puntuales que se han ido dando y donde lamentablemente han estado involucrados como víctimas menores. De ahí también que la Defensoría de la Niñez acuse demora inaceptable del gobierno ante lo que es esta violencia que se ha estado cometiendo contra distintos menores de edad, con baleos incluidos. Un tema que obviamente genera mayor preocupación en torno a de qué manera se van a estar tomando muchas de las medidas. Y esto además quiero acompañarlo con las políticas penitenciarias. Recordemos que ha habido bastante polémica en torno al tema de la generación de esta cárcel de seguridad en la comuna de Santiago, con oposición de quienes obviamente viven cerca de esos sectores, pero también de las autoridades locales. Pero en esa misma línea también el ministro de Justicia, Luis Cordero, anunció acuerdos vía Fast Track para construcción de cárceles tras
tras las elecciones municipales. No tenemos otra manera de avanzar. Es parte de lo señalado entonces por el ministro el fin de semana. Esto quiero también sumarlo a lo que es este enfoque hecho por el presidente en los temas de seguridad en el presupuesto. En ese sentido es importante lo que se señaló. En 2025 aumentaremos en 28.000 millones el presupuesto para combatir el crimen organizado dentro de las cárceles, detalló el presidente. Y agregó que el proyecto permitirá financiar la Defensoría de las Víctimas de Delitos, la Ley de Inteligencia Económica y el Ministerio de Seguridad Pública una vez que sean aprobadas. Son los elementos que están acompañando la discusión en torno a poder enfrentar la delincuencia y queremos entonces también entrar en esa temática. Joaquín, parto contigo para que me cuentes un poquito a la luz de lo que ha estado pasando en estas últimas semanas, cómo también analizas las propuestas que se hacen. Sí, las últimas semanas han sido bien movidas, la verdad. Fuera de lo trágico y lamentable que son los hechos ocurridos junto con los menores de edad que fueron baleados, el tema de los asesinatos durante el 18 de septiembre, durante fiestas patrias, y al final la normalización que estamos teniendo un poco de los homicidios y de los delitos de alta connotación. Yo creo que eso es lo que más me preocupa a mí personalmente. Y es que cada cierto tiempo, al parecer, están ocurriendo algún hecho en particular que genera un escándalo enorme, es de alta connotación, usualmente con delitos violentos. Hay reacciones por parte del mundo político que son muy aireadas, se prometen las penas del infierno, proyectos de ley, qué sé yo. Sin embargo, yo tiendo a pensar, y ahí radica mi preocupación, en que con el paso de los días las cosas se van enfriando un poco. Y la pauta, como yo ya he dicho varias veces en este mismo panel, cambia. Y cambia más rápido de lo que debería. Eso no debería ser particularmente preocupante porque sabemos que estamos inmersos en un sistema político y en un ambiente político que tiende a cambiar muy rápido porque hay incentivos para ello. Y un año electoral, además. En año electoral, entonces lo que esté en pauta va a ser lo que nuestros políticos probablemente van a hablar. Pero me preocupa más por la normalización que las personas, la ciudadanía, hacen su día a día de estos hechos violentos y en qué consecuencias se traduce eso. Yo creo que se traduce desde cosas muy básicas hasta desde no salir por la noche, desconfiar de cada persona que está para al lado mío, levantarnos en la mañana, prender la tele y que siempre, usualmente todos los días, se habla de algún homicidio y cada vez con reyetes más altisonantes, pero también en algo que es mucho más grave y es la debilitación de las instituciones. Porque las personas no encuentran cobijo y no encuentran refugio en ninguna institución pública que pueda dar una respuesta sólida, porque el sistema político actual no está logrando dar una respuesta sólida a la principal de sus funciones, que es mantener el orden público. ¿Cuál es la consecuencia principal de eso? Algo que venimos viviendo hace muchos años. Hace 3 años se decía José Antonio Caz es la persona que va a traer mano dura, es la persona que va a poner seguridad, es la persona que va a acabar con todo esto. Una lógica que, por cierto, yo siempre he encontrado y se relaciona un poco también con lo que hablamos en el primer bloque, bastante simplista y un poco ingenua de pensar que solamente una persona con el hecho de ganar una elección al instante las cosas van a cambiar. Y ahora vemos que parece que José Antonio Caz no es esa persona. Y de a poco empezamos a ver cómo sube la encuesta Johannes Kaiser, porque ahora él va a ser quien nos va a salvar de todos los delitos. Y lo que terminamos acercándonos es a lo que muchos países de la región y que la institucionalidad chilena tan denostada en los últimos años, pero por cierto que ha mantenido la estabilidad en el país en los últimos 30 años, termina debilitándose y cada vez liderazgos más populistas, más autoritarios empiezan a ganar vuelo, las personas confían menos del Estado. Y eso termina siendo muy problemático porque nos puede generar igual o los mismos problemas que la desconfianza en las instituciones generó en el estallido social del 2019, con expresiones que, por cierto, ya se están empezando a ver. Tomo como ejemplo lo que ocurrió hace un par de años en el norte con protestas debido al aumento de la delincuencia, el aumento de los campamentos, etcétera, etcétera. Y si no se atiende y no se ataja esto rápidamente, que nuevamente es muy difícil por los incentivos que existen a polarizar, a no llegar a acuerdos en nuestro sistema político actual, esto puede volverse una bola de nieve que yo creo que es muy, muy peligrosa. Y para cerrar, hago el punto, nadie está hablando de que ayer se quemó una cuadra entera en Makes porque trataron de robar un cajero automático, que con un montón de personas quedaron sin su fuente de ingreso, y hace 4 o 5 días a un empresario chino en el mismo barrio lo trataron de agarrar a lazo. Entonces, la normalización de este tema a mí me preocupa muchísimo y creo que debe ser de la primera prioridad del mundo político.
Bárbara, voy contigo. Hay varios apuntes de Joaquín en torno a la agenda, también grandeza política que puede haber a la hora de enfrentar cada uno de estos temas, a propósito también del propio presupuesto, y particularmente saber cómo has estado también proyectando lo que puede colaborar un presupuesto en poder, dentro de lo posible, hacer eco y poner coto a muchas de estas cosas. Ujú. Sí, efectivamente el tema de seguridad siempre es complejo, y es complejo no solo porque requerimos de una estrategia profunda, de debates serios de dar Sí. respecto de poder terminar con la normalización del crimen y otras prácticas de riesgo que han estado sucediendo en nuestro país de forma permanente, sino porque además efectivamente quienes están a la cabeza de conducir nuestro país no es solo en el Ejecutivo, en el Legislativo y en otras áreas, incluso de los gobiernos locales u otros, eh, colaboran poco en ocasiones respecto de cómo plantean estos debates o cómo los abordan sobre esta grandilocuencia de las soluciones, cuando al final del día lo que necesitamos es ponernos, sentarnos y debatir de fondo condiciones estructurales que van a ser las únicas probablemente que nos den garantías de avanzar en seguridad de largo plazo. Y en esa línea creo que el presupuesto hace guiños positivos que nos encaminarían en esa dirección. O sea, primero hay una alza sostenida acumulada del presupuesto en materia de seguridad de un 15% desde el inicio del gobierno, y eso es sin duda importante, sobre todo en materias de condiciones laborales para quienes ejercen la seguridad pública. Y una de las cuestiones que se implementó allí desde hace mucho tiempo tenía que ver con tener mejores vehículos policiales, aumentar incluso la bonificación de carabineros como en el ejercicio que hacen cotidianamente. O sea, hay una preocupación respecto de quienes hacen ese trabajo, el más complejo probablemente, de la prevención del delito, y también de como finalmente asegurar que lleguen los delincuentes o las personas que están haciendo estas incivilidades o crímenes en las calles, que lleguen entonces a donde tienen que llegar a parar. El punto es que tenemos crisis en muchos lados. Tenemos una crisis importante en el Poder Judicial, que de hecho va a tener acusaciones constitucionales y demás debates en esta misma semana, conjunto a la amenaza que hizo Republicano y que hoy día cierra el periodo para poder acusar constitucionalmente a la ministra Toa, y ahí planteo nuevamente, o sea, hay quienes no contribuyen mucho en el debate profundo. El cambio del director general de Carabineros. El cambio en el director general de Carabineros, que tiene que ver con temas pendientes profundos en materia de instituciones de seguridad pública. O sea, tenemos hoy día un avance en términos de generar mejores condiciones laborales, pero que no se nos olvide que hay un manto de dudas respecto de lo que pasa en materia de derechos humanos respecto a Carabineros y otras instituciones de seguridad pública. A mí al menos no se me olvida. No se me olvida tampoco que hay condiciones de corrupción en los altos mandos en marco de estas instituciones, tanto PDI como Carabineros, y por lo tanto hay que mirarlo y no hay que bypasear esos debates porque terminan generando o germinando en otras cosas. Tenemos también una crecida del narco y su poderío, y ahí también es importante generar mejores condiciones para seguir la ruta del dinero, porque lamentablemente ya lo hemos visto de forma aislada agradecidamente todavía, pero sí existe vínculo entre la política y el narco, y eso es de la mayor crisis que pudiésemos estar viviendo, y por lo tanto hay que ponerle coto rápidamente. Y lo que ya decía es que tenemos condiciones estructurales que perpetúan estas desigualdades y con ello aumentan las probabilidades de cualquier incivilidad. Y ahí particularmente hago eco de lo que planteó la Defensoría de la Niñez, con la preocupación particular de acciones conjuntas respecto del cuidado de la niñez y la adolescencia y las juventudes. O sea, ningún niño y nadie nace delincuente. Hay condiciones estructurales que generan o perpetúan estas desigualdades y estos riesgos a los cuales están sometidos toda la población de niños, niñas y adolescentes desde muy temprana edad, en situaciones de vulneración de derechos que son terribles, o sea, y que los terminan solamente viendo como futuro posible el ser soldado de un grupo narco. Entonces, ahí hay condiciones estructurales que por eso hacía el punto delante, que la educación, la cultura, el deporte, las condiciones que puedan tener de mejor calidad los municipios para abordar estas situaciones, que son quienes están más cerca de la población, de la ciudadanía, del pueblo, es importante poder garantizar entonces esas condiciones estructurales que vayan al menos reduciendo un poco los efectos de esa desigualdad estructural que tenemos. Y en esa línea yo creo que, bueno,
saludo sin duda los 28.000 millones de presupuesto para combatir el crimen organizado dentro de las cárceles, que hay un foco importante, un debate que lo hemos dado en otras oportunidades. Hay que construir cárceles. Sí, es una necesidad que está en deuda hace bastantes años, pero efectivamente no puede ser en cualquier lugar. Claro. Y ahí yo secundo toda la denuncia social, comunitaria que ha hecho la alcaldesa Iracy Hasler en la Comunidad de Santiago. No se puede construir una cárcel en el centro de Santiago, una nueva cárcel. Sería la tercera, si no me equivoco, la segunda o la tercera. No se puede, o sea, necesitamos también tener mirar otros territorios que aseguren entonces cumplir con ambas cosas, o sea, no tampoco interrumpir lo que pudiese significar también terrenos que sirvan de forma importante para otras necesidades, como las que ya hablábamos, o sea, vivienda, salud, educación. Necesitamos un montón de otras obras públicas también, y creo que allí también tiene que estar el foco que combine estas cuestiones. Sí, nos quedan 10 minutos para ir cerrando ideas, pero me quiero quedar, Joaquín, con este enfoque multifactorial que hacía Bárbara, porque efectivamente no hay balas de plata acá, no hay fórmulas mágicas para poder sacar adelante agendas. Esto implica la participación y la proactividad de muchos actores, y ahí es importante el cómo, vuelvo nuevamente, la altura política prima. Sí, también hay un diagnóstico que la verdad es bien difícil de leer si tú me preguntas. Este gobierno por lejos es el gobierno desde el retorno a la democracia que más proyectos de seguridad ha impulsado. Eso es algo que es innegable. Y aún así parece que no hay un reconocimiento por parte de la ciudadanía a estos proyectos. Parece que se hicieron los proyectos de seguridad y no tuvieron un eco en que la gente sintiese mayor seguridad. Doy un par de datos de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, la ENUSC. La victimización está más o menos igual desde más o menos unos 10 años. ¿Qué es la victimización? Personas que han sido víctimas de algún delito en los últimos 12 meses. Entonces uno dice, ya, pero chuta, estamos igual en cuanto a la victimización en el último tiempo. ¿Qué ha cambiado? Y ahí yo creo que vuelve a entrar el tema de la connotación de los delitos que se están cometiendo y cómo podemos hacernos cargo de ellos. Homicidios consumados, tú lo mencionabas, llevamos hasta septiembre 672. En 2008 teníamos 845 al año. 2023 aumentó un 57% a 1.330. Y en el mismo periodo, en 2018, un 23% de los homicidios solamente no tenían autor conocido. Ahora 4 de cada 10 homicidios no se tiene idea quién cometió el delito. No se tiene idea. Entonces, eso naturalmente va a hacer que la gente tenga una mayor inseguridad porque aparte tiene la expectativa de que no se va a hacer justicia alguna respecto a su caso, de que está aumentando la delincuencia, que al menos en términos de victimización no es así, pero lo que sí está aumentando es la gravedad de los delitos que se están cometiendo. Entonces, podemos seguir mencionando datos por un buen rato, pero la pregunta creo yo que es más importante es cómo nos hacemos cargo de esto, y aquí nuevamente, como bien mencionan, no existe una bala de plata. No existe una solución mágica que al día siguiente vaya a acabar con los problemas de delincuencia que venimos arrastrando hace un buen tiempo, consecuencias de lo que fue la pandemia y la pérdida de cohesión social, lo que fue la migración masiva que recibió Chile. Por dar un dato respecto a eso, en 2018 solo un 5,6% de las víctimas, no de los victimarios, eran extranjeros. Ahora aumentaron a 16. 16 de cada 100 asesinatos son personas extranjeras. Entonces, ahí también existe un nuevo foco de conflicto del cual hay que hacerse cargo, y permítanme tener algún tipo de duda razonable respecto a lo que anunció el ministro Cordero. Creo que es muy bueno que el ministro reconozca, y lo ha reconocido con todas sus letras, de que hay una crisis a nivel carcelario. Actualmente tenemos 60.000 personas en reclusión recluidas, básicamente, en lenguaje simple, personas que están presas. En 2022 teníamos 49.000, o sea, subimos en 11.000 personas y hay 42.000 plazas disponibles en Chile. Entonces, estamos con cárceles que tienen un nivel de hacinamiento importante. Tenemos que construir nuevas, pero como menciona Bárbara, nadie quiere recibir una cárcel en su comuna. Entonces es un debate difícil. ¿Y por qué digo que dudo de este fast track que menciona? Que por cierto dijo que no va a tener que pasar por el sistema de permiso. Lo veo muy difícil que no haya algún tipo de judicialización si es que esas nuevas cárceles no pasan por los sistemas. Porque yo recuerdo que el año pasado, el 2023, en el Senado hubo un acuerdo fast track de seguridad de 32 medidas. Sí. Hoy ese fast track, que fue a principios del año pasado, solo una medida se ha vuelto ley. Las otras 32 entrampadas en el Congreso. Entonces, creo que esto va a ser más complejo de lo que se está visualizando. No creo que este fast track del ministro Cordero, por más bien intencionado y bien enfocado, creo yo, que sea tan, valga la redundancia, fast como se quiere. No creo que sea tan rápido.
Y aquí todas las fuerzas políticas van a tener que ceder finalmente. La derecha va a tener que entender que el principal foco de un Estado es el orden y la seguridad pública, que si quiere gobernar el próximo periodo presidencial, un problema menos que se sacaría de la espalda y que, por cierto, iría en beneficio directo de todos los chilenos en la seguridad. Por tanto, tiene que allanarse a hacer acuerdos con el oficialismo. Y volviendo también al tema que hablamos al principio, en el primer bloque, de si es que no se ataja este problema a tiempo, va a volver a haber algún tipo de conflicto social y las personas van a recurrir a otros medios y a otras personas que les prometan una solución a sus problemas. Bárbara, para cerrar el panel, te dejo ahí la palabra. Sí, yo quiero también valorar que el día de ayer en materia de seguridad, en la agenda que se plantea el presupuesto 2025, se toca de forma importante esta ley de inteligencia económica como medidas para combatir la corrupción. Sí. Porque efectivamente no solamente tenemos esta crisis de seguridad pública en las calles, que me da miedo que me roben el teléfono, que me hagan un lanzazo, que me roben el auto, que me asalten, y bueno, y todos los otros grandes delitos de alta connotación social, sino que estamos sumidos también en una crisis de corrupción, donde lo que perciben las personas es que me va a costar más robarme un teléfono que desfalcar al fisco o que robarme una gran empresa o tener entonces buenos amigos en la Corte Suprema y en otros lugares que hagan entonces lo que quieran con los casos y finalmente no exista justicia real. Y eso daña muchísimo las instituciones, daña mucho las instituciones, daña la democracia, daña la posibilidad de construir acuerdos amplios. Y en ese marco creo que es fundamental efectivamente generar mejores condiciones para el combate y la prevención del delito, pero por sobre todo también conjunto a ello tener una agenda robusta respecto de la corrupción y estos grandes delincuentes, porque son delincuentes de cuello y corbata, y que se generen garantías también en el Poder Judicial con esta crisis que tenemos, que no esperemos tenga buen rumbo y pueda terminar prontamente para que nos dé certidumbre, porque allí se aloja finalmente la resolución final respecto de los casos que se puedan hacer en la calle o en otros lugares de encuentro de estos crímenes. Allí se aloja entonces la decisión final, que además no solo tiene a un montón de personas presas porque tienen que estar presas, pero también tiene un importante número de personas en prisión preventiva, sin darles garantía, certidumbre respecto de sus procesos, muchas de ellas probablemente inocentes, que están cumpliendo también y ocupando plazas que pudiesen estar mejor utilizadas si es que también hiciésemos más eficiente nuestro sistema judicial y penitenciario. Y en ese marco hay otro desafío importante en materia de seguridad. Entonces yo quisiera relevar ese componente y nuevamente enfatizar sobre lo importante que es avanzar en la protección de la niñez y la adolescencia. Reitero, ninguna persona nace delincuente y aquí tenemos que combatir las desigualdades estructurales que generan mejores posibilidades para que los niños, niñas y adolescentes en los barrios, las poblaciones, terminen siendo soldados del narco, porque no ven otra posibilidad, porque no está el colegio abierto para que los reciba después de clases, porque sus padres, madres o están en situaciones de riesgo también, o tienen que trabajar porque no hay otra condición para que otras personas los cuide y están al alero del vecino, de la vecina o de su hermano más grande. Entonces creo que es fundamental abordar ese debate porque ahí están y nacen profundamente las desigualdades y las condiciones que perpetúan las condiciones de desigualdad y de inseguridad de más perspectiva de plazo, no solamente en la coyuntura, no solamente en la respuesta corta y en este discurso más grandilocuente, sino que en las cuestiones de fondo, y para eso necesitamos la articulación de todo y todas y que nos pongamos más serios también en estos debates, porque una acusación constitucional más, un ministro distinto o no, no va a cambiar las cosas de la noche para la mañana y nadie va a decir y puede decir aquí que se les va a acabar la fiesta, como lo decía Sebastián Piñera en algún momento, sino que necesitamos entonces debates de fondo y acuerdos que generen entonces de conjunto estas mejores condiciones para abordar el problema de la seguridad en nuestro país. Ya son las 9:58, no me queda más que agradecerles a Bárbara Navarrete, Joaquín Sierpe, que nos acompañaron en este comienzo de semana, último panel de septiembre, ya se viene octubre. Muchas gracias, un abrazo a ambos y nos estamos reencontrando. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Chao.